Bueno, comenzamos este martes con nuestra crónica negra, un caso que además comentamos aquí en nuestra mesa de actualidad, que nos remonta a marzo de 2023. Porzuna, Ciudad Real, una presunta violación grupal a una mujer y la hija de esta mujer, en venganza, entra en un bar de Porzuna y apuñala a la presunta persona que había participado en esta violación grupal. Para hablar de este asunto recibimos al letrado Alfredo Arrien. Bienvenido, un placer. Hola, muy buenos días. Abogado tanto de la madre como de la hija. Correcto. Desde luego. Manuel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y me decía antes de empezar que tenemos una noticia de última hora, ¿verdad? Con respecto al hipotético juicio que verá la luz más adelante. Se traslada recientemente del juzgado de instrucción a la Audiencia Provincial de Ciudad Real para la calificación y efectivamente hay informe de sanidad que ha determinado el elemento subjetivo del tipo, que es si hay ánimo o no hay ánimo, voluntad de matar o no hay voluntad de matar, y parece ser que sí va a haber, o por lo menos así lo considera el médico forense, que sí que había voluntad de matar. Entonces nos enfrentaríamos con un posible delito de tentativa de homicidio. Bueno, vamos a explicarlo todo bien para intentar entender lo que sucedió aquel marzo de 2023. Manuel. Pues mira, lo primero que sucede, ya lo has comentado tú, es una presunta violación por parte, según denuncia la víctima, por parte de 3 hombres en un bar. Están tomando unas copas y eso al final desencadena, según su denuncia, en una presunta violación en una vivienda. En este caso se da la circunstancia de que se conocen. Alguno de los señalados conoce a la supuesta víctima. A la supuesta víctima. Sí. Y eso, días más tarde, estas personas son detenidas, quedan en libertad, que me gustaría saber que el abogado explicase si lo sabe. ¿Son detenidas porque hay una denuncia, previa denuncia? Sí, la madre, la supuesta persona agredida sexualmente, pone la denuncia al día siguiente. La Guardia Civil, si mal no recuerdo, les detiene, pasan a disposición judicial y posteriormente quedan en libertad. ¿De cuántas personas? 3, creo recordar. Me gustaría saber por qué, si lo recuerdas, por qué en un hecho supuestamente tan grave, ¿por qué quedan en libertad? Bueno, vamos a ver, hay que matizar que, para empezar, yo no llevé ese procedimiento en ese momento, lo llevé posteriormente, pero sí, leyendo los autos pude determinar que los 3 investigados acreditaron que tenían domicilio conocido, que tenían un trabajo estable en el centro, que no iba a haber riesgo de fuga, ni tampoco iba a haber un riesgo de destrucción de la prueba, porque la prueba ya había sido practicada, que era la declaración de la víctima, y tampoco iban a interferir con la medida de alejamiento a ningún interés de la víctima. Entonces la jueza en su momento acordó la libertad provisional. Antes de pasar a la segunda parte de estos 2 casos en uno, ¿cómo ocurren los hechos según la defensa? ¿Qué hechos? Lo primero, sí, la presunta violación. Pues eran compañeros de trabajo, se van a un bar, al bar que frecuentan. ¿Compañeros de trabajo de esta mujer también? De esta mujer. Eran todos compañeros de trabajo. Se conocían todos. Era un pueblo relativamente pequeño y, de hecho... Estamos hablando de Porzuna en Ciudad Real. De hecho, el bar donde ocurren el primer encuentro entre las personas que luego agreden sexualmente y donde ocurre la supuesta agresión por parte de Soledad es el mismo bar. O sea, todo ocurre en el mismo bar. El malagueño de Porzuna. Sí, correcto. Entonces ahí están bebiendo y uno de ellos le dice a la mujer: oye, ¿por qué no continuamos y nos tomamos la penúltima en mi casa? Y ahí es cuando deciden trasladarse al domicilio de uno de ellos y es donde ocurren los hechos. ¿En qué condiciones se encuentra la llamada Soledad a esta mujer, verdad? Soledad, Vamos a llamar a partir de ahora Soledad a esta mujer. ¿En qué condiciones se encuentra Soledad? Soledad, antes de que todo esto ocurriera, estaba en un tratamiento de deshabituación en la UCA por conductas adictivas. Tenía un trastorno mixto que es parecido a un trastorno, a un TLP, un trastorno límite de personalidad, y en ese momento, pues cuando ocurre todo lo de su madre, brota, estalla, la mujer estalla, empieza a decirle a la madre: tenemos que denunciar, tal, y luego cuando ve a los agresores de su madre salir por la puerta, ahí es cuando ya no puede controlar, empieza a tirar el mechero y se vuelve, pues eso, estalla. Esa es la segunda parte de este asunto. Segunda parte. Que esto ocurre también en este bar que hemos citado, el madrileño, donde unos días después... Correcto, por tanto tenemos a esta mujer que llamamos Josefa, ¿verdad? Sí. Que es presuntamente, hablamos con nuestra presunción porque de momento no se ha celebrado el juicio, estamos a la espera del juicio y siempre hay que dar la presunción de inocencia absolutamente a todo el mundo. Presuntamente le piden a esta mujer
en cierto estado de embriaguez, ¿verdad? Que le acompañen a una casa, presuntamente la violan, hay una denuncia, en principio entran en prisión estas personas, se les pone en libertad y aparece la No figura llegan de a la entrar hija. en prisión, No ¿no? llegan a Creo entrar en recordar que prisión. no llegan a entrar en No, no prisión. llegan. Y entonces aparece efectivamente la figura de la hija que quiere tomarse, aparentemente o no, no lo sé, la justicia por su mano. Claro, es lo que aparentemente ocurre, ¿no? Que ella se siente completamente desamparada por el sistema judicial, tira un mechero, que es como, por así decirlo, el acto de decir qué cabrones, no sé qué. De ese bar, de arroja en el ese, me- no, de- no, a la salida del juzgado. A la salida del juzgado. Se cansa, se tranquiliza. Cuando va- los ponen en libertad a Correcto, los vale, tres, eso entendido, es. perfecto. Se sí. tranquiliza, va al día siguiente a trabajar y en el bar donde están trabajando todos se encuentra con uno de ellos. Y es cuando la provoca. Le dice, qué bien lo he pasado con tu madre. A él, a ella. Él a ella le provoca y le dice algo más, ¿no? Que tampoco lo quiero decir ahora porque no, no merece la pena. Y entonces ahí porque es son cuando... insultos o comentarios son graves. comentarios bastante denigrantes, Ofensivos. ofensivos. Entonces la otra ya ahí ya que tiene ese trastorno de base que no puede aguantar, es cuando arremete contra él, sin saber y sin poder precisar bien qué es lo que ocurre. Ella, Ella. claro, porque él resulta herido. Él resulta herido. Ella se acerca a él y con algo, con algún objeto, le da un golpe, en principio es un golpe, no En el recuerdo, estómago. bueno, en el Pero ojo, estómago, Manuel, que parece. no se le encuentra manchas de sangre a ella y tampoco se encuentra el puñal a ella, ni tampoco en la escena del crimen. por así Correcto, porque decirlo. en la denuncia de esta supuesta agresión por parte de la hija presuntamente violada a este hombre, en esa denuncia, ¿qué aparece? ¿Qué es lo que está escrito? La denuncia de quién, a quién, que ya La me he perdido. declaración es supuesta, la persona que ha sido agredida por la hija. Pues dice de Josefa. que él tampoco se da cuenta cómo ocurren los hechos, pero hay una camarera que es la testigo que dice que hay un forcejeo y que cree ver que le clava un objeto punzante en el abdomen, sin poder precisar nada más. Lo que sí se puede determinar es que el objeto punzante no se encuentra y tampoco se le encuentran manchas de sangre a ella, O sea, que quiere decir que en esa denuncia está el testimonio de la camarera. de la camarera. Correcto. Claro, aquí en estos dos casos, en este caso, la salud mental juega un papel fundamental. Es fundamental, claro, es fundamental. ¿Y de qué manera pues, vais a intentar demostrar si al final es acusada, en este caso Soledad, las atenuantes que buscáis? ¿Qué atenuantes buscáis en este A ver, caso? ella confiesa. Ujú. Lo primero que hace cuando ocurren estos hechos lo confiesa. Aparte de confesar, está pagando la responsabilidad civil que todavía no está cuantificada. Perdona, ¿pero qué confiesas? Si dices que no se le ha encontrado sangre. Confiesa que tiene ese altercado, que tiene ese problema derivado del problema previo de su madre y que, bueno, pues confiesa esos elementos que es lo que llega a ella a alcanzar recordar. Y no sé si es importante o no, pero no recuerda nada más. No recuerda haber utilizado un objeto punzante para agredirle a este señor. Eso es lo que no recuerda, o por lo menos ella dice que no. Lo que sí hace al mismo tiempo y paralelamente es pagar la responsabilidad civil. O sea, la ¿Qué hipotética... está pagando actualmente? Está pagando lo que le permiten sus... tiene 3 hijos esta mujer. Lo que le permite sus ingresos, una parte de sus ingresos, no sé si está destinando el 10% de sus ingresos o algo por el estilo, a pagar mensualmente una hipotética responsabilidad civil que Eso todavía es lo no que está te iba a decir, cuantificada. ingresando en la Ingresando cuenta al del juzgado. juzgado. Que eso sería otro atenuante. Y luego, por supuesto, se acredita documentalmente todo el tratamiento psiquiátrico que está recibiendo y se evalúa por el médico forense el trastorno que tiene. Un dato importante, porque esta persona agredida conocía perfectamente a Soledad. Sí. Y sabía que esta mujer no está o no podía estar en sus perfectas condiciones. Hombre, yo creo que sí, pero yo creo que nadie es consciente de la provocación que está generando a una persona y qué consecuencias puede tener. Entonces yo creo que, bueno, no lo sé, se podría valorar eso, esa provocación De previa. todas maneras, o sea, me resulta un poco rocambolesco, ¿no? Porque el agredido tampoco recuerda, ¿no? No sabe exactamente con qué la atacó esta persona, simplemente por el testimonio de un testigo que presenció. Es un forcejeo muy rápido, por lo visto, según la camarera, o sea, es una fracción de segundos. Le dice no sé qué, ella se acerca a la barra y ocurre en segundos, en escasos segundos. Es que yo me quería remontar al caso con el que comenzamos, la supuesta Correcto, justo agresión. iba a ir ahí. Pues aparte del testimonio, ¿qué otro tipo de pruebas aportáis para demostrar la agresión?
Para La agresión sexual. La perdón. agresión Sí. sexual. Bueno, es suficiente con la declaración de la víctima. Eso es más que suficiente. Las agresiones sexuales suelen ocurrir en un ambiente de intimidad y si no hay un ánimo expurio que enturbie el testimonio de la víctima, en principio solo con la declaración de la víctima es suficiente. Recordemos que es un delito que se consuma en la privacidad. Entonces, aparentemente, además ellos han corroborado que efectivamente han estado con ella, uno ha corroborado que efectivamente hubo una penetración, etc. O sea, realmente hay una corroboración. El punto disonante de la historia entre ellos y ella es que ellos dicen, no, ella estaba perfectamente consciente y ella dice, no, yo no estaba consciente, no era capaz de aceptar esas relaciones sexuales, de consentir esas relaciones sexuales. Ese es el punto disonante. Bueno, y todo está asociado, o sea, quiero decir, esto se juzga en dos juicios, me imagino, ¿no? En dos juicios. ¿Y puede tener algún tipo de paralelismo? No sé si me explico. Quiero decir, porque esto al final es una especie de acción-reacción. No sé exactamente cómo funciona. A ver, el primer caso es el móvil del segundo. Correcto. Entonces puede tener alguna conexión, pero tampoco en sí mismo el móvil puede tener un motivo exculpatorio de un delito. El móvil no tiene ese... Y una curiosidad, el letrado, ¿cómo se plantea la defensa de la hija de esta señora? En base a los atenuantes y luego, por supuesto, negando el hecho de que haya hecho la puñalada. ¿Y cómo te explica, Alfredo, con lo que estás contando, claro, que la Fiscalía haya dicho que sí que había intención de matar? Claro, sí, la Fiscalía dice que hay una intención y el juez además lo ha admitido, ¿verdad? El médico forense dice que hay intención de matar por la altura en la que recibe esa agresión. Por la altura, ¿no? Por la zona del estómago en donde la recibe. Lo que pasa es que yo entiendo que hay un parte de lesiones. Hay un parte de objetivizado. Esta persona ha acudido a algún hospital y en ese hospital se habrá valorado que esa herida está hecha por un objeto punzante. Al menos. Efectivamente. Eso, aparentemente, esa herida existe, es objetiva y eso se ha hecho por algo. Y se ha hecho de alguna manera. Ahora otra cosa es que eso lo haya hecho Soledad, que eso es lo que tendrán que determinar. Si no lo ha hecho Soledad, ¿quién lo ha podido hacer? ¿O él mismo dándose un golpe contra algo? ¿Cómo puede ser? No se sabe. O por lo menos lo tiene que demostrar el médico forense, yo no. O sea, el Ministerio Fiscal, yo no. Bueno, importante, psicológicamente, ¿cómo está esta familia? Ella muy preocupada, bueno, la madre muy preocupada por su hija, por el futuro que puede tener su hija, y al mismo tiempo y paralelamente la hija preocupada por la madre para que se haga justicia por la madre. Estamos ante un caso donde una persona puede ser condenada por presunta violación y por otro lado esa persona se enfrenta a otro juicio. La hija en este caso. Que la hija puede ser condenada por un presunto homicidio. Sí, una tentativa. Homicidio de tentativa. Sí. En el primer caso, ¿tienes una calificación aproximada que vais a pedir? Se van a calificar en breve. ¿Por tu parte? Por mi parte va a ser agresión sexual y es que prefiero reservármelo porque todavía tengo que ver un par de extremos, pero vamos, va a ser una agresión sexual. Para hacer una idea, ¿cuántos se podrían enfrentar? ¿Qué tipo de pena? Con la reforma del Código Penal, la agresión sexual, el mínimo son 4 años, el mínimo. Para cada uno de los ¿Y la horquilla va hasta cuánto podría llegar? Pues es que depende si hay un agravante, que es lo que tenemos que valorar, si hay agravantes o no hay agravantes. Mínimo 4 años, eso te puedo decir con seguridad, luego cuando haga la calificación ya os lo diré bien. Bien, y en el segundo caso, Soledad, ¿a qué se podría enfrentar por parte de la Fiscalía? La tentativa de homicidio, el homicidio lo mínimo son 10 años y la tentativa hay que bajar un grado, entonces se podría estar enfrentando a una pena de 6 años con facilidad. Eso por parte de la Fiscalía, vale. Sí. ¿Y por tu parte qué solicitaríais? A ver, como la libre absolución, por supuesto, pero subsidiariamente tenemos unos atenuantes, varios atenuantes. Esos atenuantes podrían permitir una suspensión de la condena si se mantiene un tratamiento con la AUCA. Claro, porque en este caso, lo has dicho antes, esta mujer Soledad es madre además de 3. Sí. Y eso repercutiría a lo mejor en la práctica. Claro, repercute en la situación, sí, efectivamente. Bueno, y este juicio, los hechos ocurrieron hace relativamente... Nada, muy poco. Bueno, en marzo de 2023, de salir, más o menos, ¿qué previsiones tenéis de que pueda celebrarse? Pues yo creo que para primavera del 2025, yo creo que tendremos, por lo menos el de Soledad, tendremos juicio. Que va a ser curioso que se celebre primero el de Soledad que el de su madre, pero bueno. ¿Por qué motivo? Ya que es tan curioso. Es que el de Soledad va muy rápido porque son solo 2 partes y en cambio el otro es un poco más lento porque son 3.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, desde luego, de qué sucede con este rocambolesco caso. En marzo de 2023, esta mujer presuntamente violada por 3 personas. Después la hija de esta mujer supuestamente agrede, apuñala a una de estas personas. 2 juicios y que, por supuesto, contaremos. Abogado, está también usted en otros casos actuales. El pasado mes rebajaron la pena a Pepe Lomas, recuerdan ese hombre de la atalaya de Ciudad Real, que presuntamente había asesinado a un ladrón, a 9 meses. ¿Representa usted a la familia de ese hombre asesinado, verdad? Sí, correcto, correcto. Recientemente tuvimos en el TSJ la vista del recurso de apelación. En ese recurso de apelación se adhirió el Ministerio Fiscal a la defensa, ojo, que eso fue un giro bastante dramático. Nos quedamos solos, por así decirlo, se bajó la pena por ese giro y ya hemos hecho anuncio de casación ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo al final decidirá el destino de Pepe Lomas. ¿Vais a recurrir esa reducción de pena? Sí, la reducción es muy drástica. Es muy drástica. Se aplicó lo que nunca he visto en 17 años de ejercicio, 4 atenuantes con 4 bajadas de grado. Claro, es que bajó a 9 meses. Bueno, es que es una cosa... Recuerdo que Pepe Lomas es el librero que asesinó, mató presuntamente a un ladrón que había entrado en su domicilio. En principio le condenaron, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, 9 años de prisión. 6 años. 6 años de prisión, gracias por la corrección. Y hace poco se lo han rebajado a 9 meses. ¿Cómo está la familia de este hombre Pues asesinado? la familia está preocupada porque piensa, dice, joder, qué poco vale la vida de una persona. 9 meses, coño, es demasiado poco. Y claro, la familia está preocupada a que esta excepción, por así decirlo, se convierta en regla en España. Bueno, pues estaremos también muy pendientes de ese recurso y también, enmarcado por la actualidad, defiendes a la becaria que tiene el caso con Nacho Cano. Sí, no sé si es mañana tenemos la declaración de la Inspección Laboral del caso de Nacho Cano y la de la becaria de Leslie Ochoa. Mañana es un día muy importante para Nacho Cano. Porque la ha denunciado Nacho Cano y mañana va a declarar. En realidad no le denuncia a Leslie Ochoa a Nacho Cano. En realidad el Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría de Leganitos, de Distrito Centro de Madrid, hace un atestado bastante extenso y bastante minucioso por el cual se le investiga a Nacho Cano y a 2 personas de su equipo de trabajo, de su entorno laboral del musical Malinche, y a raíz de eso llaman a declarar a las testigos perjudicadas, que entre ellas está Leslie Ochoa. Bueno, pues mucho trabajo. Mucho trabajo por poco, delante. Y algún caso más que ya traeremos. Poco a poco. Bueno, pues sobre todo estaremos muy pendientes por cercanía de este caso de Porzuna en Ciudad Real. Juicio, me imagino que conoceremos de él muy pronto y lo volveremos a comentar aquí. Muy bien, Alfonso. Muchas Alfredo Arrien, abogado, muchas gracias por habernos contado todos estos casos y hasta la próxima. Gracias a ti, Alfonso. Un placer. Muchas gracias. Manuel, gracias. Nada, nos vemos dentro de 15 días. En la próxima Crónica Negra.